Buenos días. Vamos a empezar la sesión general. Silencio, por favor. Vamos a empezar la sesión general, la última sesión del año. Y cierra el año el servicio de geriatría con Inés y Antonio en sus trabajos adecuados. Así que, adelante, cuando queráis. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de la atención integral del paciente oncológico geriátrico. Los temas que vamos a tratar a lo largo de la sesión de hoy. A modo de breve introducción, a medida que la población envejece, otras enfermedades están siendo sustituidas por el cáncer como la principal causa de morbilidad y mortalidad. Al menos la mitad de los casos de cáncer ocurren en pacientes mayores de 70 años, sin embargo, estos pacientes no reciben siempre una atención adaptada a sus necesidades específicas. Es aquí donde surge la oncogeriatría como una unidad de apoyo esencial en nuestros pacientes, ya que el reto en los pacientes mayores para el tratamiento oncológico viene determinado por las comorbilidades, la variabilidad funcional y la polifarmacia. El campo ha evolucionado a lo largo de los años y el conocimiento sobre la interacción entre el envejecimiento y el cáncer ha avanzado, lo que pone de manifiesto la necesidad de una atención oncológica especializada en el paciente mayor. En el Eurostat de la previsión de la población de la Unión Europea de 2009 a 2100, agrupando a la población según los grupos de edad, se observa que en los pacientes los individuos de 65-79 mayores de 80 años, que están representados en el área rojo y verde, van a ir aumentando a lo largo de los años de tal manera que para 2040 se espera que el 25% de la población sean mayores de 65 años. Hablando a nivel nacional, en la pirámide poblacional de 2003, agrupando a los individuos por proporción de edad, se observa que la proporción mayor de individuos se encuentra entre los 20 y 45 años y se puede observar claramente que en 2022 el grupo de edad de mayor proporción es más mayor, entre 40 y 55 años. ¿Esto qué quiere decir? Que si estamos experimentando un envejecimiento poblacional, se espera un aumento en la incidencia de cáncer. Estos datos son extraídos de la Sociedad Española de Oncología Médica, de una publicación de febrero de 2025, basado en la REDECAN, que son la estimación de casos de cáncer en España para 2025, donde se puede observar que del total de los casos de cáncer que va a haber este año, un 60% va a ocurrir en pacientes mayores de 65 años, siendo, según sexos, en varones un 64% y en mujeres un 54% en mayores de esta edad. Ahora, hablando de incidencia de cáncer en todas las edades, se esperan 296.100 nuevos casos de cáncer, de los cuales 166.000 son varones, con una mayor incidencia de cáncer de próstata seguido de colorectal y pulmón, y 129.000 mujeres con la primera causa, el cáncer de mama, seguido del colorectal y el de pulmón. De estos 296.000, 176.000 nuevos casos van a ocurrir, o sea, más de la mitad de estos casos van a ocurrir en pacientes mayores de 65 años, 107.000 varones y 69.000 mujeres. Esto pone de manifiesto la necesidad de estas unidades de apoyo de oncogeriatría, porque el tratamiento de los pacientes mayores con cáncer supone un problema para la salud pública, como hemos mencionado previamente, porque se trata de una población muy heterogénea en cuanto a funcionalidad, cognición, nutrición, comorbilidades y polifarmacia. Además, es un grupo muy vulnerable con una mayor prevalencia de fragilidad, lo que afecta a la tolerabilidad de los tratamientos oncoespecíficos. Se deben tener objetivos distintos y un abordaje específico para cada paciente, y es aquí donde surge la oncogeriatría para entender al paciente de una manera más global. Se basa en una valoración integral que permite obtener una visión global del paciente para hacer un abordaje específico para cada uno de ellos, con una personalización del tratamiento basada en el estado funcional, cognitivo y social, previniendo la pérdida de autonomía y las complicaciones asociadas al tratamiento oncológico, con la intención de no solo aumentar la supervivencia de nuestros pacientes, sino también preservar una calidad de vida aceptable. Entonces, la herramienta gold estándar para la valoración del paciente anciano es la valoración geriátrica integral.
pero hay que destacar que no todos los centros se disponen ni de los recursos, ni de tiempo, ni de personal para realizar estas valoraciones, que son bastante exhaustivas. Entonces, las sociedades internacionales de oncología geriátrica proponen un plan en 2 pasos que requiere de la utilización de herramientas de cribado y ya luego, si las herramientas de cribado resultan positivas, derivar a los pacientes para una valoración geriátrica integral. Las 2 herramientas de cribado más estudiadas en el paciente anciano con cáncer son la G8 y la BES13, con los datos más sólidos obtenidos para la G8. La G8 se debe aplicar a todos los pacientes mayores de 70 años que acuden a una consulta de oncología. Es una herramienta sencilla con una alta sensibilidad, compuesta de 8 ítems con 17 puntos, siendo el punto de corte 14. Es rápida de aplicar, toma 5 minutos y puede ser aplicada por cualquier profesional sanitario. La BES13 permite identificar al paciente con mayor riesgo de deterioro funcional en los próximos 2 años. Son 13 ítems con 10 puntos, también es rápida. Además, la ventaja que tiene es que la puede completar el propio paciente, pero la principal limitación es que los pacientes igual o mayores a 85 años ya tienen criterios ya dan positivo por tener 3 puntos por edad. Entonces, una vez hemos realizado ya hemos aplicado nuestras herramientas de cribado y hemos obtenido resultados positivos, se derivan a los pacientes para una valoración geriátrica integral, que es un proceso diagnóstico dinámico y estructurado que permite detectar y cuantificar los problemas, necesidades y capacidades del anciano, basado en una estrategia interdisciplinar de intervención, tratamiento y seguimiento. Esta valoración geriátrica integral identifica condiciones potencialmente reversibles, cuyo abordaje podría mejorar la tolerabilidad del tratamiento, la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes. Está basada en los 4 pilares principales, que son la evaluación física, la evaluación de la nutrición, la cognición y el ámbito social de los pacientes. Empezando por la valoración física, se debe tener en cuenta el estado funcional, evaluando la capacidad del paciente de realizar las actividades básicas mediante el índice de Katz o de Bartel y las instrumentales mediante el Lawton y Brody. Es importante destacar que hay varios estudios que demuestran que cualquier pérdida en estos índices es un mejor predictor de mortalidad y de toxicidad que el uso de los tratamientos oncoespecíficos que la ECOG. Para la evaluación del estado físico se tiene en cuenta la fuerza de prensión, el SPPB, que tiene en cuenta el equilibrio, la velocidad de la marcha y el test de la silla, y que además nos permite diseñar un plan de ejercicio específico adaptado a cada paciente mediante el programa BB-Frail, y el Time Up and Go, que es el tiempo que tarda un paciente en levantarse de la silla, recorrer 400 metros y volver a sentarse, que predice el riesgo de caídas y toxicidad por tratamientos. También, como hemos comentado, importante valorar la comorbilidad, ya que una alta carga de comorbilidades implica una alta tasa de complicaciones, los que son factores muy importantes a tener en cuenta a la hora de establecer un tratamiento. Contamos con 2 índices, el CIRS-G y el índice de Charlson, y finalmente la polifarmacia. Se deben realizar revisiones periódicas y exhaustivas para abordar los medicamentos potencialmente inadecuados y identificar las posibles interacciones con los tratamientos oncológicos. Y para esto tenemos los criterios de BERS o STAR-STOP. Ahora, como hemos comentado previamente, la fragilidad afecta a la tolerabilidad del tratamiento, entonces también es algo que debemos tener en cuenta a la hora de evaluar a nuestros pacientes. Existen múltiples herramientas para la evaluación de la fragilidad. Vamos a destacar principalmente la FTS5, la Short Form, que ha sido desarrollada aquí en este centro, basada en el estudio Toledo de envejecimiento saludable, que tiene en cuenta el IMC, velocidad de la marcha, la fuerza de prensión, el equilibrio y la actividad física, con el punto de corte mayor o igual a 25, y lo que se observó en este estudio es que el 25% de los pacientes de la población de Toledo eran frágiles. Además, esta herramienta es muy fácil y rápida de aplicar y te disponemos de ella en la aplicación PowerFrail, que es una aplicación de descarga gratuita. Además, algo a tener en cuenta que nos puede ayudar en la toma de decisiones son los índices de mortalidad. Tenemos la herramienta, la iPrognosis, que es un índice de mortalidad del anciano por causas de enfermedades no terminales, de tal manera que nos puede ayudar a la toma de decisiones en nuestros pacientes. También es importante hablar de la toxicidad. Existen varias escalas. Voy a mencionar principalmente la CRAS Scale, que predice que intenta estimar el riesgo de toxicidad grave en los pacientes por quimioterapia.
se basa en la toxicidad hematológica y la toxicidad no hematológica y tiene en cuenta pues, el estado cognitivo, el estado funcional, nutricional y las actividades básicas de la vida diaria, agrupando a los pacientes en bajo, riesgo intermedio o riesgo elevado. Hablando de la nutrición, es importante detectar la malnutrición en nuestros pacientes porque se asocia a un mayor número de complicaciones y un aumento en la mortalidad en el tratamiento específico. Se debe tener en cuenta la talla, el peso, el IMC, la pérdida de peso no intencionada y se puede apoyar en la bioimpedanciometría y como herramienta de cribado tenemos el Mini Nutritional Assessment o el MNA, que tiene en cuenta la pérdida de apetito, pérdida de peso, procesos neurodegenerativos asociados y en función del resultado, si el paciente tiene de 12 a 14 puntos es un estado nutricional normal, recomendándose una reevaluación anual o si hay algún evento agudo. Si hay un riesgo de desnutrición de 8 a 11 puntos, si hay pérdida de peso se recomienda automáticamente iniciar un tratamiento e intervenciones nutricionales y si no hay pérdida de peso se recomienda una reevaluación trimestral. Y en los pacientes con criterios de desnutrición de 0 a 7 puntos instaurar el tratamiento. También mencionar la sarcopenia, que es la enfermedad generalizada del músculo esquelético que comprende la combinación de la reducción de la masa y la fuerza muscular, teniendo en cuenta la baja fuerza muscular, la cantidad y la calidad de músculo y el bajo rendimiento físico. La Sociedad de Sarcopenia Europea de Sarcopenia recomienda la aplicación de un cribado mediante el SARC-F, que es el que tenemos en esta tabla, que tiene en cuenta la fuerza, la asistencia al caminar, la capacidad de levantarse de la silla, subir escaleras y caídas en el último año, y si el paciente presenta una puntuación mayor o igual a 4, existe riesgo de sarcopenia, lo que determina que debemos realizar una evaluación de la fuerza muscular mediante la fuerza de prensión y el test de la silla, lo cual indica una sarcopenia probable. Se debe evaluar la cantidad y la calidad del músculo, que se puede hacer pues, mediante un TAC, una resonancia o una densitometría, o lo más habitual, una bioimpedanciometría, lo que nos permitirá confirmar la presencia de sarcopenia. ¿Por qué es importante hablar de la malnutrición y de la sarcopenia en los pacientes mayores oncológicos? Son un factor pronóstico que se asocia a una peor tolerancia a los tratamientos, con un mayor número de complicaciones quirúrgicas y de ingresos hospitalarios, con un aumento además de la mortalidad. Por eso es importante porque se deben ajustar los tratamientos por riesgo de toxicidad grave. Para la evaluación cognitiva, tenemos herramientas muy sencillas como es el Pfeiffer o el Minicop. También disponemos del Minimental o el MOCA un poco más extensas. Es importante descartar causas reversibles de deterioro cognitivo. Tener en cuenta que los pacientes con un deterioro cognitivo leve moderado todavía tienen preservada la capacidad de toma de decisiones y que estos tratamientos oncoespecíficos suelen precipitar el declinar cognitivo en estos pacientes, que es algo que se debe informar tanto al paciente como a los familiares. Para la evaluación psicosocial, el PHQ-2 o la escala de depresión geriátrica. Y en cuanto al ámbito social, se debe valorar la red de apoyo, la situación familiar y los recursos disponibles para el paciente, con una derivación al trabajo social si fuera pertinente para una evaluación más exhaustiva, la planificación de recursos con gestión de cuidadores, evaluación del hogar, programas de apoyo comunitario y espirituales y valoración de una institucionalización si fuera necesario, y con esto adaptar el tratamiento con una modificación de la administración de la terapia, una limitación en la complejidad del tratamiento y evitar terapias agresivas en cuanto a balance riesgo-beneficio. Vale, bueno, pues una vez que hemos hablado un poquito de toda esta valoración geriátrica, de las herramientas que usamos para llevarla a cabo y todo, vamos a hablar de la parte un poquito más práctica de toda de esta sesión. Vamos a hablar un poquito de esas herramientas, de cómo se aplican clínicamente y de la evidencia que hay detrás de todo esto. En primer lugar, merece la pena destacar el modelo que había antes de todo esto. Era un modelo creado por Balducci y Monfardini, un modelo que dividía a ese paciente geriátrico con cáncer en paciente apto o paciente que tiene una buena situación clínica y basal, candidato a un tratamiento estándar, el paciente vulnerable, probablemente candidato a un tratamiento modificado, y el paciente que era frágil, candidato únicamente a un tratamiento sintomático. Si bien este modelo que vemos aquí es un modelo conceptualmente muy potente y de hecho estos conceptos se han arrastrado hasta la actualidad, el problema es que la aplicación que tiene es una aplicación muy subjetiva. Por tanto, todas las herramientas que las que ha ido mencionando Inés, el G8, el CRAS, el LEC-Prognosis, lo que pretenden es darle objetividad a esta aplicación de este algoritmo. No pretende limitar el juicio clínico, sino que lo que pretende es convertir este algoritmo, que previamente tenía una aplicación muy subjetiva, en una aplicación
práctica y reproducible por todos los profesionales. A través del G8 hacemos el cribado, a través del CRAS evaluamos esa toxicidad y a través de herramientas como el Prognosis lo que hacemos es encuadrar ese paciente frágil o ese paciente fit dentro de su horizonte temporal de tal forma que nos permita dar un tratamiento mucho más dirigido y enfocado a la situación clínica de cada paciente. ¿Cómo lo aplicamos esto en la consulta en oncogeriatría? Pues siguiendo los pasos que hemos mencionado. En primer lugar, hacemos una fase de cribado, una fase de derivación a través de esas herramientas que hemos mencionado. Todo paciente mayor que venga con cáncer tiene que someterse a esas herramientas de cribado para ver si es subsidiario o no de recibir una valoración geriátrica integral en esa fase 2. Es verdad que este algoritmo de actuación puede variar según el centro. De hecho, hay centros con una establecida mayor de 75, mayor de 80, según lo que hayan determinado, que todo paciente con cáncer con esa edad va dirigido directamente a esa valoración geriátrica. Y con todo esto, a través de esa aplicación de esas herramientas, a través de esa valoración geriátrica, lo que proponemos, lo que se realiza es una toma de decisiones para enfocar ese tratamiento dentro de ese paciente, dentro del tratamiento más adecuado. O bien el tratamiento oncológico estándar, si el paciente tiene buena situación, un tratamiento modificado en caso de que sea un paciente vulnerable o un tratamiento sintomático en caso de que la situación del paciente no sea la óptima. Por eso destacar que la geriatría en este sentido sirve como soporte a las especialidades protagonistas dentro de este campo, oncología, hematología, cirugía. Y el objetivo de la geriatría precisamente es eso, es dar soporte para intentar encontrar el tratamiento más indicado para nuestro paciente. No solo esa modificación de tratamiento, sino que también lo que se decide es si el paciente es candidato o no a una prehabilitación. La prehabilitación se entiende como una herramienta proactiva y multimodal que inicia justo en el momento en el que el paciente recibe el diagnóstico con cáncer y se extiende no solo al inicio de ese tratamiento sistémico, ya sea quimio, radio o el tratamiento quirúrgico, sino que se prolonga durante el proceso del mismo. ¿Cuál es el objetivo de esta prehabilitación? El objetivo es, o la base fisiológica, es intentar reducir o intentar atenuar toda la alteración de la homeostasis, toda la carga catabólica que producen estos estresores terapéuticos con el fin de optimizar la condición fisiológica del paciente justo en el momento en el que empieza con ese tratamiento tan agresivo, que esté en las mejores condiciones posibles, reducir las complicaciones que va a tener este paciente en disminuir la incidencia de efectos adversos, disminuir las complicaciones secundarias al mismo y, sobre todo, y un punto muy importante, es acelerar la recuperación, es decir, devolver al paciente a la situación funcional que tenía previamente al inicio de este tratamiento. ¿Cuáles son los pilares sobre los que se asienta esta rehabilitación? Bueno, en primer lugar, y el eje de todo esto es el entrenamiento físico. Entrenamiento aeróbico, entrenamiento de fuerza, entrenamiento también en esas actividades básicas de la vida diaria. Ya se ha demostrado y hay evidencia que lo que hace es reducir las complicaciones y mejorar el pronóstico de estos pacientes. Hay herramientas predictoras muy importantes, como son el test de la marcha de los 6 minutos, que lo que se ha visto es que el paciente después de haber realizado esa prehabilitación, tienen una distancia recorrida mayor en esos 6 minutos, con lo cual nos da la importancia, evidencia de que estos entrenamientos tienen resultados importantes. La nutrición también es un aspecto muy importante. Sabemos que la malnutrición y la sarcopenia son elementos muy prevalentes en todos los pacientes con cáncer y especialmente en los pacientes con cáncer mayores. Son factores independientes que aumentan las complicaciones, aumentan la tasa de efectos adversos de ese tratamiento y empeoran el pronóstico, con lo cual nos focalizamos en dar un aporte proteico elevado, también dar aminoácidos esenciales como la leucina, que se ha visto que son estimulantes de ese estado anabólico. Elementos como la inmunonutrición, que si bien están en desarrollo, es importante destacar que hay evidencia en dar suplementos con nutrientes específicos, como ácidos grasos omega 3, y consejo dietético general, igual que aplicaríamos en otros campos, reducir alcohol, azúcares esenciales, grasas saturadas. Todo, como hemos dicho antes y como ha destacado Inés, previo a una valoración geriátrica, una valoración de este estado nutricional. Y por último, hemos querido destacar también el apoyo psicológico. Ese diagnóstico con cáncer es un estresor primario, aumenta la carga de estrés, de ansiedad. Todo esto va directo al disminuir el pronóstico y favorecer el rechazo del tratamiento sistémico o peores resultados del mismo. Entonces, asentándonos en la base de este apoyo psicológico a través de la terapia cognitivo-conductual, la intención es dar herramientas al paciente para enfrentarse a esa situación estresante. ¿Qué evidencia hay
con todo esto? ¿Realmente funciona esa prehabilitación? Bueno, pues lo que se ha visto es que sí, como hemos destacado, asentándonos principalmente en ese pilar que es el ejercicio, lo que se ha visto es que pacientes que se prehabilitan tienen mejores resultados frente a ese tratamiento sistémico, especialmente con el ejercicio, como hemos dicho, con ese test, por ejemplo, de los 6 minutos. Esto es especialmente importante en el caso de las cirugías. Se ha visto muy enfocado en cirugías colorectal, cirugías abdominales mayores, que se produce una disminución hasta el 51% según algunas series de las complicaciones posoperatorias, disminuye el tiempo de recuperación funcional de estos pacientes. Hay series que hablan que esos pacientes que se prehabilitan solo conllevan 2 meses, 8 semanas para volver a la situación funcional previa, con lo cual lo que vemos es que sí funciona esta prehabilitación. Y una vez que tenemos todo, una vez que hemos hablado de qué tipo de paciente es el que se recibe en este tipo de consulta, qué valoración hay que hacer, si son candidatos o no a la prehabilitación, lo que vamos a hablar ya como parte final de esta charla es si realmente todo lo que estamos diciendo tiene sentido y hay evidencia a favor de eso. Bueno, pues lo que está claro y lo que tiene mayor evidencia es que la aplicación de este concepto de oncogeriatría tiene evidencia clara en la reducción de la toxicidad. Esto no es un hallazgo casual, sino que va directamente en línea con lo que estamos hablando. Esa valoración geriátrica integral lo que busca es evidenciar o sacar a la luz esa vulnerabilidad desde el paciente mayor y atacar directamente justo a esas mismas. Con lo cual, con esto se reduce esa toxicidad. Hablamos en los estudios principalmente de toxicidad de nivel 3. Hay ensayos clínicos muy importantes, destacar principalmente el ensayo de Zhuang et al., que es el que destacamos el primero. Es un metaanálisis publicado en la revista de Age and Aging que engloba 6 ensayos clínicos, un volumen de 2.126 pacientes y lo que habla principalmente es de eso. En pacientes sometidos a una valoración geriátrica integral, siguiendo esta consulta de oncogeriatría, lo que hay es una disminución de la toxicidad de nivel 3 frente a aquellos en el grupo control que recibe una atención, la atención estándar que se pueda dar sin esta valoración geriátrica. Esto se apoya en esta evidencia no solo en esta metaanálisis, sino en 2 ensayos pivotales que destacamos aquí, que son el GAP70 Plus y el GAIN. El GAP70 Plus realizados en Estados Unidos con una N muy importante, lo que habla es justo de lo que estamos hablando. El grupo que recibe esa valoración geriátrica tiene una reducción de la toxicidad frente al grupo control. El GAIN un poquito similar, es verdad que hay un poquito menos de diferencia y no solo eso a destacar, sino que en el GAP70 Plus no solo la reducción de esa evidencia, la reducción de esa toxicidad, sino que también como hallazgo secundario hay una reducción de las caídas de estos pacientes con cáncer que viene directamente relacionado con lo que estamos comentando. Esto tiene importancia no solo en el tratamiento estándar, sino también planteándonos tratamientos a futuro. Las nuevas terapias oncológicas que van surgiendo, inhibidores de puntos de control inmunitario, terapias con células T, con receptores de antígeno quimérico, son nuevas terapias que tienen toxicidades específicas en estos pacientes geriátricos y en los que la valoración geriátrica y hay evidencia de que las reduce. ¿Qué pasa con la supervivencia? Que al final es lo que más nos podría importar. Bueno, pues con la supervivencia hay una opinión contradictoria. Inicialmente, lo que se vio, al contrario de lo que podría parecer, es que numerosos metaanálisis lo que evidenciaron es que no había una diferencia en estos pacientes que se sometían a una valoración geriátrica frente a los pacientes a los que sí se sometían frente a los pacientes que recibían un tratamiento estándar. No había esa evidencia. De hecho, esto se evidenció en un ensayo de un grupo canadiense, el ensayo 5C, que es un ensayo que voy a mencionar un par de veces en esta exposición, que evidenció precisamente eso. Aquellos pacientes con cáncer que recibían una valoración geriátrica no sobrevivían más que los de aquellos pacientes que recibían un tratamiento estándar. El choque o el cambio de paradigma se realiza a través del estudio de Nishijima en 2023, que lo que hace es un ensayo clínico, no es un ensayo aleatorizado, coge pacientes, se realizó en un centro oncológico japonés y lo que cogió pacientes con un tratamiento, un cáncer avanzado, que recibieron un tratamiento de primera línea antes y después de entrar un grupo de trabajo de oncogeriatría que realizase esa valoración geriátrica. Bueno, pues los resultados sí fueron a favor de esta valoración geriátrica. Lo que sí se vio es que en ese continuo de tiempo sí sobrevivían más estos pacientes que recibían esa valoración frente a los pacientes que recibían un tratamiento estándar. ¿El por qué es esto?
Probablemente todos los ensayos que hemos mencionado antes que no mejoran la supervivencia, la atención a ese paciente geriátrico esa valoración se hacía puntualmente y no se hacía en un continuo de tiempo. A diferencia de este estudio, lo que se hace es seguir a esos pacientes durante todo el continuo de su enfermedad, mejorando en este caso sí los beneficios, mejorando el pronóstico y la disminución de aumento de la supervivencia. ¿Qué pasa en el caso de es verdad que todos los estudios oncológicos, el foco principal, muchas veces el objetivo primario es ver la supervivencia, pero en estos pacientes geriátricos hay que remarcar un poquito que muchas veces no es esto lo que más importa, sino la calidad de vida, la funcionalidad y la seguridad con estos tratamientos para estos pacientes. En el caso de la calidad de vida, hay también opiniones contradictorias. En el caso hay ensayos muy a favor de esta calidad, que mejoran la calidad de vida, esa valoración geriátrica, como el ensayo Integrate, que es un estudio un ensayo clínico en las neoplasias urológicas, y el ensayo clínico, el 5C que he mencionado antes, que nos está trayendo más disgustos que alegrías, el canadiense, lo que decía justo lo contrario era eso, no solo no mejoraba la calidad de vida en los pacientes que se sometían a esta valoración, sino que en su grupo control recibían, no solo no mejoraban, sino que tenían más calidad de vida los pacientes que recibían un tratamiento estándar. Esto choca un poco con todo lo que estamos hablando y parece que no tiene sentido, y el problema es la medición de qué herramientas se usaban para medir esta calidad de vida. El problema es que las herramientas clásicas oncológicas lo que miden es respuesta al tratamiento oncológico, efectos adversos, frente a las herramientas que se deben aplicar y que, como mencioné Inés, que se usan en este grupo de pacientes, donde atendemos funcionalidad, dependencia social, capacidad de realizar esas actividades básicas. En este grupo de ensayos clínicos donde sí se evalúa de esta forma al paciente, se ha visto que mejora la calidad de vida este tipo de aplicación. Justo por lo que estoy comentando. Estas herramientas no solo van a evidenciar que no evalúan los valores que medimos normalmente en este tipo de población, sino que además destacamos por eso que tiene baja sensibilidad, no captan esa funcionalidad y además tienen un importante efecto techo y suelo. Vamos a lo importante, y es que esa evidencia clínica que hay, que como hemos dicho, mejora la supervivencia, mejora la calidad de vida, tiene una clara disminución del factor tóxico de este tratamiento. El problema es que sin un apoyo económico no va a tener ningún sentido. ¿Hay realmente evidencia sobre si tiene una mejora económica la aplicación dentro de esta oncogeriatría? Bueno, pues el ensayo 5C canadiense hizo un análisis subespecífico, un análisis de coste-utilidad que se publicó en la Journal of Clinical Oncology en 2024, y esta vez sí nos va a resultar útil este ensayo. Se hizo un seguimiento a 12 meses, evaluamos años de vida ajustados por calidad y costes totales. Y lo que se vio en azul, la valoración, aquel grupo sometido a esa valoración geriátrica integral, y en azul marino, casi negro, el grupo control. Y lo que se vio es que hay un aumento de gastos tanto en la parte de hospitalización como en la parte de quimio, un aumento de gastos total. Evidentemente, cuesta más esa valoración en consultas porque la valoración es más grande. El grupo control se sometió a una valoración estándar y el grupo de la valoración geriátrica se sometió a esa valoración geriátrica junto con la valoración oncológica. El gasto principal o la reducción de gasto principal se hizo en el apartado mayor, es decir, disminución de hospitalizaciones y disminución del tratamiento con quimio, probablemente porque disminuye los efectos adversos de ese tratamiento con quimioterapia o ese tratamiento sistémico, y también porque focaliza mucho más a qué pacientes está indicado realizar ese tratamiento y a cuáles no. Ya para terminar, ¿qué perspectivas futuras hay en este campo de la oncogeriatría? Bueno, diseño de nuevos biomarcadores, nuevos paneles de biomarcadores que evalúen más concretamente esa fragilidad, evalúen la funcionalidad, y el diseño de tratamientos específicos, tratamientos oncológicos mucho más dirigidos, realizar ensayos clínicos para favorecer, para que soporten toda esta evidencia, que incluyan a esos pacientes mayores y que tengan unos endpoints realmente útiles en esa población geriátrica, y análisis completos económicos que favorezcan este desarrollo. ¿Y esto por qué? Porque a pesar de toda esa evidencia que hemos visto, ya para terminar, evidencia clínica, evidencia económica, el apoyo de diferentes sociedades como SIO, como ASCO, a favor de esta valoración de esta oncogeriatría, el problema es que a estas alturas todavía está destinada a centros de tercer nivel, centros de excelencia, no es el tratamiento estándar, que es a lo que tenemos que defender. En intentar realizar esa valoración de soporte de la geriatría,
a estas otras especialidades protagonistas y convertir esa valoración geriátrica, ese tratamiento, esa consulta de oncogeriatría en el tratamiento estándar de todo paciente mayor que tenga cáncer. Bueno, con la exposición, no sé si hay una pregunta, un comentario. Yo me pregunto si nosotros ya tenemos instalado, estamos empezando con este tipo de circuitos. No, todavía no hay, todavía no hay instalada como tal una consulta de oncogeriatría, se está desarrollando el proyecto, pero todavía no está desarrollada funcionalmente. Muy buena. No sé si hay un comentario, alguna pregunta más. Nada. Pues enhorabuena por la sesión, estupenda presentación. Gracias por venir y gracias que sí, nos vemos en septiembre.